Muchas bendiciones para todos. Estamos de nuevo acá hoy, como todos los martes. Estamos comprometidos a poder transmitir una palabra. Bueno, esperamos que puedas conectarte, puedas decirnos de dónde estás conectado y queremos bendecirte, queremos orar por ti, queremos que puedas ser bendecido en esta transmisión. Hemos estado hablando unos temas que para mí yo creo que son de mucha importancia, que la iglesia pueda enterarse de cómo se puede provocar avivamiento, cómo podemos estar preparados para recibir lo que el Espíritu Santo quiere para nuestras vidas y que no nos agarre de sorpresa. Yo he estado viendo que muchas naciones lo agarró de sorpresa un mover sobrenatural y no duró mucho porque no tenían la estructura, no tenían el conocimiento para poder desarrollarse en lo que el Espíritu Santo ha querido hacer. La semana pasada también les hablé que los avivamientos no vienen, los avivamientos se provocan y la estructura principal para un avivamiento es un equipo de intercesión, un equipo de oración que pueda levantarse, aclamar y desear la presencia del Espíritu Santo. También le dije que el Espíritu Santo es el protagonista, no es un hombre, no es una iglesia, no es un ministerio. El protagonista de un avivamiento es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en acción por causa de gente que le abren su corazón y que puedan permitir que el Espíritu Santo opere, entonces está todo preparado para un gran mover del Espíritu Santo. ¿Cuál ha sido nuestro modelo para poder tomar este diseño de avivamiento? Es la iglesia primitiva. Cuando ustedes leen el libro de los Hechos, ustedes se van a encontrar con una iglesia que está naciendo, pero no nace apática, no nace una iglesia desconectada de la presencia de Dios, ni nace una iglesia desconectada de la oración, no nace una iglesia desunida, sino que la iglesia primitiva tiene todas las características que si tú como pastor, apóstol o líder quieres poder provocar una manifestación de avivamiento, tiene que tener un diseño, tiene que tener un modelo. Y la iglesia primitiva se convierte en el modelo del avivamiento para nuestra vida. Veo la iglesia primitiva, dice la palabra de Dios, que estaban todos unánimes. El Hecho capítulo 2 dice cuando de repente vino como un viento recio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó a aquel lugar. Ellos no habían tenido experiencia nunca con el Espíritu Santo. Habían tenido la promesa del Señor Jesucristo que les dijo, no se entristezcan porque es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Pero ellos tenían esa promesa que el Espíritu Santo vendría y estaban esperando la promesa, estaban esperando al Espíritu Santo. Cuando se les apareció, empezaron a tener experiencias sobrenatural. Dice la Biblia que empezaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una experiencia impresionante. Yo estoy expectante de lo que el Espíritu Santo está haciendo y va a hacer en nuestra nación. Estamos con una meta de levantar 1 millón de gente apasionada por la presencia del Espíritu Santo que puedan conectarse para provocar un gran avivamiento en nuestra nación. Y aún yo pienso que vamos a pasar fronteras y vamos a poder ministrar a muchas naciones de lo que hemos recibido. No todo es malo, no todo es crisis, no todo es situación difícil, el precio del dólar. Hay algo en medio de toda esta confusión que tiene el mundo, porque la iglesia no tiene confusión. En medio de la confusión que tiene el mundo, hay una iglesia que se está levantando y hay un mover de avivamiento. Hemos estado recorriendo la nación, hemos recorrido los estados, hemos recorrido los municipios, hemos recorrido por todos lados y hemos visto que hay un mover del Espíritu Santo en Venezuela.
discúlpenme un poco acá. Hay un mover del Espíritu Santo. Hemos estado recorriendo la nación y donde vamos hay gente hambrienta por algo glorioso de parte de Dios. Y esto nos motiva a seguir trabajando, nos motiva a seguir creyendo que Dios está escogiendo fieles, gente, un remanente fiel que están dispuestos a pagar un precio para levantarse a orar, levantarse a interceder y creer por el avivamiento. Pero también es importante lo que les decía los días anteriores, les decía que es importante revisar el espíritu con que hacemos las cosas. El espíritu del hombre a veces lo traiciona y queriendo hacer cosas buenas, a veces por no tener una libertad completa, total, es como atacado en esa área y puede manifestar cosas que no realmente que no vienen de parte de Dios. Y en esta noche ya quiero ministrar bajo el tema cuida tu avivamiento. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 me llama la atención porque habla de algunas características, aunque la vez pasada yo le hablé acerca de el espíritu del hombre y el espíritu de acuerdo a cómo el hombre tenga su espíritu. Si su espíritu está contaminado por lujuria, por avaricia, por idolatría, o puede estar contaminado con el pecado, esta persona, por más que quiera manifestar la gloria de Dios, su espíritu está contaminado y no va a permitir que pueda haber una comunión con el Espíritu Santo. Para eso entonces necesitamos limpiar o liberar el espíritu y que pueda empezar una manifestación genuina en nosotros. La palabra de Dios dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Entonces yo pienso que no solamente tenemos que enfocarnos en el alma o no solamente tenemos que enfocarnos en el cuerpo, sino que también tenemos que liberar el espíritu. No hablo del espíritu de Dios, sino liberar el espíritu del hombre. El espíritu del hombre tiene que ser liberado porque allí se aloja, se concentra la genética espiritual que nosotros portamos. Si la genética espiritual tuya está contaminada con el pecado, eso es lo que vas a transmitir, eso es lo que vas a impartir y eso es lo que va a ministrar. Si tu genética espiritual está sana, está limpia y la ha tomado el Espíritu Santo, entonces en ti va a empezar a fluir, desde el Espíritu va a empezar a fluir el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe y todo lo que es el fruto del Espíritu va a empezar a fluir dentro de ti. Pero me llama la atención en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y hoy quisiera que me acompañe mi hijo Yamel para que pudiera estar leyendo algunos versículos que estamos queriendo transmitirle en esta hora. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante. ¿Qué dice? Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Yo estaba analizando esta palabra y hemos estado
viendo que hay como una pandemia con respecto a la parte espiritual. Veo una pandemia porque por todos lados se manifiesta esta conducta que realmente no es el diseño de Dios. Y yo quiero que tú puedas entender que hay gente con dones, con talentos, con tremendos ministerios que impactan, pero tienen conductas, bíblicamente tienen conductas que no van de acuerdo al diseño que Dios estableció. Y cuando nosotros empezamos a evaluar la conducta de los hombres de los últimos días, usted se va a dar cuenta que pueden tener algunas manifestaciones, pero no pueden ser aprobados delante de Dios. La palabra de Dios dice: preséntate delante de Dios como un obrero aprobado. Es decir, no es solamente presentarnos delante de Dios con un ministerio. Para nosotros poder manifestar la gloria de Dios y poder portar el avivamiento que Dios trae para nuestra nación y para este mundo, porque no solamente es para Venezuela, sino para el mundo, necesitamos revisar con mucha atención, no esperar que alguien te lo pueda decir por revelación o porque el Señor le mostró, sino que podamos analizar personalmente. Si tú quieres llegar a un nivel mayor del que tú has experimentado, necesitas revisarte continuamente. ¿Cómo está mi espíritu? Si mi espíritu ha sido impactado por el Espíritu Santo, va a haber una manifestación del Espíritu Santo. Si mi espíritu está contaminado por algún espíritu contrario al Espíritu Santo, esas manifestaciones se van a notar. Yo le decía la semana pasada que hay personas que portan un espíritu incorrecto y quisieran manifestar cosas buenas, pero el espíritu incorrecto o el espíritu que portan, que no es el de Dios, entonces los lleva a manifestar cosas que aún de repente ellos mismos no quisieran manifestar. Pero allí es que tenemos que tener la humildad de decir: necesito la ayuda. No es para condenarte, ni para juzgarte, ni para que te autocondene, ni para que te sientas que no sirves para nada. La idea de esta palabra es que tú puedas llegar a la realidad, donde puedas reconocer si hay manifestaciones que no vienen de Dios en tu vida y puedas decir: necesito la ayuda, porque no puedo convertirme en una manifestación totalmente contraria a lo que Dios desea traer. En el versículo que leyó Yamel ahora, dice que la manifestación de los hombres de los últimos días habla que son gente avara, gente que han perdido la sensibilidad espiritual, son gente calumniadores, gente con motivaciones incorrectas, y habla todas las características de deslealtad y de desobediencia a los padres. Pero hay una parte que me llama la atención: cómo estos espíritus vienen con tanta fuerza para tratar de torcer el propósito de Dios en un hombre. Fíjese que la mayoría de los hombres que tienen potencial y capacidad en poder hacer cosas grandes para Dios, como que viene un ataque de las tinieblas muy sutil a sus vidas para tratar de destruir su plan y su propósito. Tú tienes que ser una persona hábil y poder abrir tus ojos espirituales y empezar a ver cuando el enemigo está poniendo trampas para que te pueda destruir el llamado, el ministerio o lo que Dios ha querido hacer contigo. Tienes que ser hábil en poder descubrir inmediatamente cuando un espíritu incorrecto está arropando tu vida. Nosotros hemos visto en la palabra de Dios hombres que tuvieron asignaciones poderosísimas, hombres que pudieron tener la compañía del mismo Señor Jesucristo y pudieron tener el espíritu contaminado por la avaricia, contaminado por el amor al dinero, contaminado por el amor a la fama, por contaminado su espíritu por querer alcanzar cosas más grandes. Y no es que no
tenemos que tener deseo de avanzar. El deseo de desarrollarnos tiene que estar en nuestras vidas, pero cuando tú lo puedes manejar de un punto de vista espiritual sano, tú vas a tener la aprobación de Dios. Pero cuando tu espíritu se contamina y vas destruyendo y vas engañando y vas llevándote por el medio a todo el que de repente quiere darte un consejo para que te puedas levantar, entonces tienes que pararte y decir: hay un espíritu incorrecto y necesito detenerme, necesito la administración para poder llegar a cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Aquí hay una parte que he escrito que yo pienso que es muy importante que tú puedas analizarlo. Lo físico, lo natural, lo emocional, lo sensorial, es como un ataque muy fuerte en nuestra vida. Lo físico, lo que miro, lo que estoy percibiendo en lo natural. Y lo natural simplemente va a ser momentáneo, va a ser pasajero. Tenemos que enfocarnos en lo eterno, tenemos que enfocarnos en lo que no perece, lo sensorial, lo almático, lo emocional, lo que de repente trae algunos resultados momentáneos. Eso pasa, pero cuando tú eres un hombre del Espíritu, cuando tú eres un hombre con temor de Dios, cuando eres una mujer con principios espirituales sanos, inmediatamente tú reflexionas y no te dejas llevar por las emociones, ni te dejas llevar por lo sensorial, por lo físico, por lo natural o por lo almático, sino que empiezas a entrar en un mover distinto que yo lo llamo el mover del Espíritu. El mover del Espíritu el mover del Espíritu Santo desea invadir esta nación. El mover del Espíritu Santo desea invadir los ministerios. Los ministerios, yo pienso que están siendo bombardeados de una forma impresionante en este último tiempo. ¿Por qué están siendo bombardeados? Porque sabe el enemigo que si un ministerio se alinea al diseño de Dios, si un hombre y una mujer se alinea al propósito de Dios, entra en obediencia, le da orden a su alma, le da orden a su carne, le da orden a sus impulsos emocionales y empieza a decir: aunque a veces es difícil poder detener mis impulsos, yo voy a obedecer a lo que Dios me ha estado indicando. Es importante de poder empezar a reflexionar en lo que miro, en lo que hablo, en lo que oímos. Cuando tú entras en cuidar, que es la palabra correcta, cuando yo entro en un cuidado de poder ver con atención lo que hablo, lo que miro, lo que oímos, y tú empiezas a cuidar el ambiente espiritual de lo que Dios quiere hacer contigo, tú vas a ser un hombre que vas a llegar, una mujer, no, cuando hablo hombre me refiero a ambos sexos, vas a llegar muy lejos en Dios. No podemos tener la carrera como aquel muchacho que en una oportunidad sus padres empezaron a ayudarlo para que pudiera estudiar, sus padres empezaron a ayudarlo a que se profesionalizara y él empezó a tener éxito en la carrera, empezó a trabajar, luego empezó a tener resultados económicos muy poderosos. Su padre iba en un Volkswagen muy humilde, vamos a llamarlo así. El padre iba en una carretera y el hijo iba en un Mustang de último grito o último modelo, y se encuentra su padre, y cuando se encuentra su padre lo que hace es burlarse de él y pasa a toda velocidad. Él pensó que estaba haciendo una gracia. Su padre, cuando lo ve y ve la acción, no desea lo malo para él, sino que inmediatamente él levanta las manos y dice: solo pido a Dios que lo cuide y que no pueda hacer la bendición convertirse en una destrucción. El padre continuó su viaje muy lento con su carro muy humilde, pero al pasar unos minutos ve la carretera trancada, ve mucha gente alrededor, y cuando llega a aquel lugar, el hijo había chocado con una piedra y hasta allí llegó su éxito y aquella ilusión tan grande de poder
ver desarrollarse más que su padre. Es importante que nosotros llevemos la carrera que hemos emprendido en Dios con paciencia. Y cuando yo hablo de correr con paciencia, no es que tú te vas a sentar y no vas a poder desarrollar lo que Dios te ha dado, sino que tú puedas ir paso a paso y poder recibir el consejo de lo que Dios ha querido darte para que puedas llegar a tu destino profético sin poder ver fracasado lo que Dios ha querido hacer. ¿Cuánta gente hemos visto fracasar en el ministerio? Por simple, de repente, cosas que se ven sencillas, pero no acataron un consejo, no acataron una reprensión o no acataron alguna exhortación que pudimos hacer. Yo pienso que Dios está levantando en este tiempo una generación de gente distinta, aunque la palabra de Dios habla de una generación perversa que se está levantando como Janes y Jambre. Dios también está levantando una generación como David, una generación como Josué, una generación como Caleb, una generación como Samuel, una generación como Eliseo, gente diferente, que tú puedas pasar a la historia, no como Janes, como Jambre, sino que tú puedas pasar a la historia como Josué, como Caleb, gente que se determinaron a poder seguir el trabajo que había hecho su padre, que había hecho el líder que estaba al frente de este gran movimiento en aquella oportunidad. Y quiero que podamos hoy reflexionar lo que Dios nos está entregando en esta hora a Venezuela y a la gente que está conectada en otros países. Lo que Dios nos está entregando es grande, pero tenemos que vacunarnos en contra de la pandemia más terrible que está sacudiendo el mundo, que es esta generación de gente perversa. Es como lo que vimos en los días anteriores, años anteriores, o creo que un año anterior a este, vimos o fuimos atacados por una pandemia. El mundo se paralizó, el mundo tuvo miedo, estábamos totalmente paralizados por todo lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor. Esta pandemia que nosotros la pudimos llamar, que trajo una cantidad de muerte, nosotros pudimos ver cuánto daño hizo. Hoy, espiritualmente, yo puedo ver la manifestación de estos espíritus que se están levantando en contra de gente con asignación, gente con propósito, gente con llamado, pero han sido invadidos por este espíritu de los postreros días, donde se levantan hombres vanagloriosos, hombres amadores de sí mismos e impetuosos, gente que no tienen el temor de Dios, gente que pensaron que tienen a Dios agarrado por la barba, como dicen algunos con perdón este término, pero mucha gente pensó que ya lo tenía todo y que ya tiene el don, que tiene el llamado, que tiene el talento y tiene algunos conocimientos y puede hacer lo que le da la gana. Párate y empieza a detener un poco, a pensar que esa no es la generación que Dios quiere levantar. Dios quiere levantar una generación consagrada a Dios. Él quiere levantar una generación santificada para Dios. Él quiere levantar una generación obediente, una generación distinta. Porque si hoy tú te levantas y puedes decir, yo voy a hacer lo que me da la gana, de repente puedes tener algunos resultados. No te digo que no, pero a la final la generación que tú vas a levantar será una generación peor que tú, en una condición peor que tú. Y cuando tú vayas a querer buscar resultados, los resultados nunca estarán, porque siempre cuando una generación perversa se levanta, desaparece. Dios no va a permitir que una generación perversa se pueda mantener y sostener en el tiempo. Bíblicamente, la gente antidiluviana no se pudo mantener en el tiempo. Dice que el pecado llegó a la presencia de Dios y Dios los destruyó, los eliminó de la faz de la tierra. Levantó un hombre que había considerado un hombre justo, un hombre obediente, que creyó a Dios por cosas de repente que nunca había escuchado, nunca había oído, nunca había existido, pero por causa del poder estar conectado a la presencia de Dios, Dios entonces lo toma en cuenta y le dice, constrúyeme un arca porque voy a destruir la tierra. Los que entren en obediencia y puedan
y puedan escucharte, se van a salvar. Te vas a convertir en una puerta de bendición para aquellas personas que te escuchen, aquellas personas que puedan atender a tu llamado, que te van a llamar que eres loco, te van a llamar que eres fanático, que te van a llamar que eres extremista. De todo pueden llamarte, pero cuando tú tienes una verdad divina y la verdad se te ha revelado, anúnciala sin temor. No tengas temor en anunciar una verdad, que Dios realmente está buscando una generación consagrada. Dios está buscando una generación como Samuel. La gente en cierto modo me han dicho, pero te has metido como un poco religioso, como que estás muy extremista en cosas. Es que hay cosas que no se pueden negociar. Yo nací en el Evangelio y vi el extremo de la religión y nací en una etapa de transición donde vi también el extremo del libertinaje. Y yo creo que estamos en un tiempo de llamar la atención, de poder tener equilibrio en nuestros ministerios. No podemos irnos a los extremos. Usted sabe el significado, a mí me llamó la atención el significado de Janes y de Jambre. El significado de Janes significa pobreza, amargura, rebelión. El significado de Janes significa lleno de placer, favor, y habla de dos extremos. El extremo de Jambres era el extremo de la pobreza, de la amargura, de la aflicción y de la rebeldía. Pero este otro llegó y seguramente dijo, no voy a ser como Jambres, voy a ser diferente, y se fue al otro extremo, donde entró en una vida de placer, pero sin temor de Dios. Entonces, estos dos extremos nosotros lo vivimos, tanto en la religión como en la iglesia que transicionó, que Dios quería revelarle cosas, pero se fueron al extremo y empezaron a entrar en un libertinaje donde buscaron su propio placer y no buscaron agradar el corazón de Dios. Hoy nosotros no estamos acá para poder vivir agradando nuestra carne, nuestros deseos. Nosotros tenemos que más bien decir lo que dijo el apóstol Pablo: haced morir lo terrenal en vosotros, la fornicación, el adulterio, la lascivia, el celo, el pleito, la ira, la contienda, la disensión, la maldad. Tienen que morir en nosotros. Cuando tú puedes revisar dónde quedó la vida de Janes y Jambres, dice la Biblia que se los tragó la tierra. Hay gente que dice, pero eso fue en aquel tiempo. En este tiempo la gracia nos acompaña y no vamos a tener la misma consecuencia de Janes y de Jambres. Amados, yo les voy a decir algo. De repente usted no se lo traga la tierra de una forma literal como le pasó a estos hombres, pero a veces desaparecemos del propósito de Dios, y la gente que vimos por un tiempo brillar, después no puede brillar porque la contaminación en su espíritu ha sido de tal manera que ya no tiene la luz de Dios, sino que está brillando con luz propia. Y cuando tú puedes perder el brillo de Dios, puedes perder la asignación de Dios, aunque tú trates de brillar con tu propia luz, no vas a poder llegar muy lejos. Es tiempo de reflexionar. Los avivamientos traen bendición, los avivamientos traen fuego, los avivamientos traen un despertar, los avivamientos traen una cantidad de manifestaciones poderosísimas, pero no podemos enfocarnos solo en las manifestaciones. Tenemos que hacer un cerco donde podamos entonces cuidar lo que el Espíritu Santo nos está entregando. Yo le comentaba la semana pasada y le decía, podemos contar con los dedos de las manos cuánta gente está manifestando gloria de Dios, pero podemos contar y podemos verlo innumerable, es incontable, vamos a decirlo de esa forma, incontable el número de líderes que están contaminados y están manifestando la misma manifestación de los hombres de los últimos días. Hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos, que están llevando, o mejor dicho, están transfiriendo a su generación maldiciones, que están transfiriendo a su generación la misma cultura que ellos han estado manifestando. ¿Y qué vamos a esperar de ese tipo de gente que se están levantando en los últimos días? Y lo impresionante es que pueden tener posiciones
importante. Pero la posición que Dios te da no es para que tú puedas creer que tú eres ahora el Señor y dueño de lo que puedes hacer. Siempre que Dios te va elevando, siempre que Dios te va llevando a niveles mayor de gloria, siempre que Dios te va llevando a un nivel mayor de honra, siempre que Dios te da dinero, siempre cuando Dios te da más gente, siempre cuando Dios te da virtudes de poder desarrollar el ministerio, no te crea que lo puedes hacer solo. Sigue humilde en la presencia de Dios, sigue conectado a la presencia de Dios. Es mi consejo en esta hora y es para mí realmente un desafío pararme a decir esto porque lo estoy viviendo. Cada vez el enemigo viene a poder tratar de influenciarte o influenciar tu espíritu, contaminar tu espíritu para que puedas sentir orgullo, para que puedas sentir avaricia, para que puedas tener de repente alguna desviación en tu vida espiritual. Pero cuando tú tienes fundamento, cuando tú tienes una palabra, tú cuidas lo que Dios te entregó. Usted sabe que por muchos años yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿cómo hacen esos pastores para tener 40,000, 30,000, 20,000 personas en sus iglesias? ¿Cuál es la clave? Y esa pregunta yo se la tuve al Señor por muchos años, porque viajé por muchos países y viendo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, y esa pregunta estaba en mi corazón todo el tiempo. Hasta que el 2019 el Espíritu Santo me visitó y me dijo, tú me hiciste una pregunta y yo te la voy a responder. Estaba yo en unos ayunos y cuando estaba allí, la presencia del Espíritu Santo me invade. El Espíritu Santo me dijo, soy yo el que provoco que las multitudes vayan, soy yo que provoco que los empresarios inviertan, soy yo que provoco los lugares, soy yo que provoco todas las conexiones que ustedes puedan recibir, soy yo. Pero después que le doy fama, después que le doy gente, después que le doy dinero, después que le doy todo lo que ellos necesitan para que desarrollen el ministerio, entonces me abandonan y se creen que son ellos. Me quedó viendo el Espíritu Santo, lo pude ver en el Espíritu, y el Espíritu Santo me dijo, no me abandones. Tengo ese compromiso y por eso hoy te transmito esta palabra. Puedan venir las multitudes, pueda venir el dinero, pueda venir la fama, pueda venir las comunicaciones, pueda venir los medios, puedan venir todas las cosas que humanamente nosotros necesitamos y deseamos, pero cuando tú tienes un compromiso con el Espíritu Santo, lo más importante no es la gente, lo más importante no es la fama, lo más importante no es el dinero, lo más importante no es las cosas que de repente puedan ver naturalmente alrededor tuyo. Lo más importante aquí en este lugar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se tiene que convertir para ti lo más sagrado. Tú tienes que, por causa del Espíritu Santo, tú tienes que abandonar el pecado. Por causa del Espíritu Santo, tú tienes que decirle al odio, al rencor, te tienes que ir de mi vida, porque yo no permito que un rencor me dañe mi relación con el Espíritu Santo. Tú tienes que decirle a la amargura o al orgullo o a la vanagloria y a toda la cantidad de cosas que van a venir a tu vida, tú vas a tener que decirle, yo prefiero al Espíritu Santo antes que poder odiar a alguien. Yo prefiero al Espíritu Santo antes que tener rencor. Yo prefiero al Espíritu Santo antes de la fama y el dinero. Yo prefiero al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es la garantía de su gloria. El Espíritu Santo es la garantía de su poder y es la garantía de que puedes transferir lo genuino. No vas a transferir lo de tu espíritu, sino que vas a transferir del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se va a unir a tu espíritu y vas a poder transmitir de Él. Es la diferencia. Entonces, este tiempo Dios está buscando gente genuina, no gente fantasiosa, gente que fantasían con el ministerio, gente que viven momentos de placer en el ministerio, pero no tienen fundamento para poder mantenerse en el tiempo. Esa gente son nubes cargadas de agua, son gente como las estrellas fugaces que en un momento alumbran pero luego desaparecen. Esa gente no duran en el tiempo y su generación se desaparece
en la tierra. Entonces necesitamos asegurarnos que lo que estamos haciendo y que lo que se está creando en esta nación, que va a impactar las naciones, es un avivamiento genuino. Un avivamiento genuino no tiene que ver con emociones nada más, aunque sí hay emociones, porque es indetenible tú ver la cantidad de gente viniendo a arrepentirse y tú no puedes emocionarte. Sí te emociona, pero tu avivamiento no está fundamentado en emociones. Tu avivamiento tiene que estar fundamentado en principios firmes y sólidos de la palabra. Jana y Jambre tuvieron la oportunidad de poder reconocer la autoridad de Moisés, pero ellos, por causa de irse al extremo y resistir a la autoridad que se le había delegado, ellos pudieron desaparecer de la tierra. Hoy yo quisiera hablarte a ti que estás conectado, que puedas empezar a tener una compatibilidad con el Espíritu Santo y no con estos espíritus que vienen a atacar a los hombres en estos últimos tiempos. Vacúnate contra esta pandemia que está destruyendo líderes, hombres de Dios muy tremendos. No sabe cuánto a veces me ha afectado ver cuando estamos recorriendo ciudades, estamos recorriendo lugares en nuestra nación y vemos gente que podían o manifestaron una gloria poderosa totalmente destruidos, derribados, están totalmente desconectados del propósito del llamado de Dios y ahora con un pensamiento como que no le importa la nación, no le importa las almas, no le importa su generación. Es tiempo de reflexionar. Párate un momento, reflexiona. Si eres un líder, si eres un ministro, si eres un hombre de Dios, párate y reflexiona un momento. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo tuve que detenerme, yo tuve que pararme para ver lo que estoy viendo hoy. Tuve que tener la capacidad de poder reconocer el error en que estaba, porque esta es la parte que Dios quiere en este tiempo. Hombres de Dios que pueden estar totalmente desviados, que abandonaron la oración, abandonaron la santificación, abandonaron la consagración, y tú le ves su rostro lleno de odio, lleno de amargura, lleno de orgullo por 3 cosas que Dios le da. Párate, por favor, y detente, porque cuando el enemigo quiere destruirte, te pone cosas muy sencillas para destruirte. Y una de las cosas que yo veo que es como el joven que iba en la carretera y se consiguió a su padre, y en vez de pararse o saludarlo y tener amabilidad, más bien se burló y siguió a toda velocidad. Más adelante lo consiguieron destruido y muerto. Así hay muchos ministerios que ellos creen que están comiéndosela en el mundo, que ellos piensan que ya no necesitan de nadie, piensan que ya no necesitan de Dios, piensan que ya no necesitan de un consiervo que de repente está comenzando. Nosotros necesitamos todos los días, del más pequeño hasta el más grande. Necesitamos del que sabe y del que no sabe. Necesitamos de la gente y tener la capacidad de convertirnos en gente humildes para poder recibir un consejo. ¿Cuántas oportunidades Dios no me dio palabra para personas y me dijeron: ¿quién eres tú para que me vengas a dar esa palabra? Ah, te consideras un profeta ahora. Y simplemente iba por una dirección del Espíritu, pero el orgullo, la altivez era tan fuerte que no le permitía escuchar la voz de Dios, porque Dios se mezcla a través de un hombre, de una mujer que está conectado, y Dios mismo simplemente somos vaso, canal de bendición para ellos. Cuando alguien te llega a hablar de parte de Dios, escúchalo. Párate un momento y reflexiona, porque Dios te va a librar de muchas cosas que el enemigo ya planificó para destruirte. Hablo a los jóvenes que están comenzando ministerio, les hablo con experiencia y me he mantenido en el tiempo ininterrumpido. He estado en el ministerio desde los 15 años, hablándole de un término ministerial, donde salí del instituto bíblico a los 17 años, 18 años, y he comenzado una carrera ministerial hasta el día de hoy. Y yo doy gloria a Dios, porque he tenido bajas, he tenido errores, he tenido bastantes dificultades para desarrollar, pero he tenido
una virtud, que yo la puedo ver como una virtud, es cuando he cometido errores, me he humillado y he reconocido cuando he fallado. Y no tengo ningún problema para poder ir a pedir perdón al que ofendí, no tengo ningún problema para poder rectificar, porque es de sabio rectificar. Entonces necesitamos hoy más que nunca decir de dónde caí, qué es lo que está pasando, dónde estoy. No estoy viendo la gloria de Dios como la veía antes, no estoy orando como estaba orando antes, no estoy ayunando como ayunaba antes, no estoy consagrándome como estaba consagrando antes, no estoy viviendo la vida que estaba viviendo antes. Párate un momento, reflexiona y vuélvete al camino que Dios trazó para tu vida. Este live realmente yo lo veo diferente. El Espíritu Santo está aquí, Él está hablándote a ti. Yo pienso que el Espíritu Santo te conectó en esta hora para que tú escucharas esta palabra y que pudieras reflexionar y puedas decir: yo voy a tomar la determinación de levantarme. Si eres un ministro y te has caído, de repente no estás en función ministerial y tú dices: ya no tengo esperanza. Todo el que se humilla tiene una esperanza. La única forma de tú perder el propósito de Dios y poder, como Jan y Jambre, que se trague la tierra, el ministerio, es cuando alguien se vuelve terco con la autoridad y no respeta una autoridad. Porque esa autoridad, aunque puede tener defecto y falla, esa autoridad es una manifestación representativa del mismo Dios. Y el que choca con una autoridad choca con el mismo Dios. Y cuando tú empiezas a reconocer que fallaste, a reconocer que estás chocando con una piedra, y puede ser que Dios te dé una oportunidad y quedes vivo, hablándolo ministerialmente, y puede ser que Dios te dé muchas oportunidades, porque yo creo que el Dios y Padre al cual yo le sirvo es un Dios de muchas oportunidades. Pero no puedes pensar que todo el tiempo se van a dar las oportunidades. A veces la misma terquedad, no es Dios, la misma terquedad de nosotros nos destruye. Párate en esta hora. Y quiero finalizar en este momento orando por ti, creyendo que el Espíritu Santo está ministrando. Y yo quiero que puedas conectarte en esta hora conmigo y puedas recibir la impartición de lo que el Espíritu Santo está ministrando a través de este live. Padre, en esta hora, con la autoridad que tú me has delegado en esta nación, con la autoridad que tú me has delegado como tu hijo, como tu apóstol, Señor. Padre, envío la palabra de restauración. Quito este espíritu que ha estado destruyendo ministerios, que ha estado destruyendo vidas. Esta pandemia que se ha desatado de rebelión, de crisis espiritual, de maldad, crisis espirituales que están destruyendo a ministros, a hombres y mujeres que se han levantado con asignaciones proféticas muy poderosas. Pero en esta hora, Padre, declaro que ellos puedan recibir esta palabra, que puedan recibir esta dirección del Espíritu y que puedan, Señor, pararse en el camino y preguntar, Señor, por el camino realmente que tú trazaste para ellos. Padre, quita de ellos altivez, orgullo. Vamos, renuncia al orgullo, renuncia a la altivez, renuncia al odio, renuncio a la hipocresía, renuncio a lo contaminado de mi espíritu. Gente que pudieron influenciarte, gente que pudieron venir para destruirte. En esta hora hablo a tu espíritu y declaro que tu espíritu recibe libertad, recibe sanidad, recibe la palabra. Que tu espíritu se despierte en esta hora para que recibas esta palabra y recibas la dirección y no puedas destruir, no puedas vivir destruido ni destruyendo, ni que vayas de mal en peor, sino que puedas hoy pararte y puedas reflexionar del llamado, del compromiso que tienes con el Padre. El Espíritu Santo hoy toca las puertas de tu corazón y te dice: vuélvete, vuelve en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te bendigo en esta hora. Gracias por conectarte. Puedes escribirnos, puedes enviar tu petición de oración. Y bueno, dale like, coméntanos, dinos qué
qué el Espíritu Santo está haciendo en tu ciudad. Háblanos acerca del lugar donde te conectaste y que puedas formar parte. Te invito a formar parte de este 1.000.000 de avivadores. Mira el desafío, estamos levantando 1.000.000 de avivadores. Y ustedes pueden preguntar, ¿y de dónde están transmitiendo? Estamos Centro de Avivamiento, Casa de Dios, Puerto Ordaz, frente Lomas del Caroní, acá en la Avenida Atlántico de Puerto Ordaz. Allí estamos para servir, estamos llevando el mensaje en toda la nación, pero acá en nuestra ciudad nos hemos organizado para tomar los territorios de nuestras comunidades y poder impactar con el Evangelio de Jesucristo. Así, si quieres ser parte, puedes unirte con nosotros, puedes enviar tu número de teléfono y podamos llamarte y que puedas ser muy bendecido. Hasta la próxima semana, que la bendición de Dios esté sobre tu vida.